Saludos, mi nombre es Fernando Toribio, participante de la Universidad Abierta para Adultos. En este momento estamos presentando un video de la serie de algunas presentaciones que tendremos durante esta materia. A nosotros nos corresponde hablar sobre fenómenos y magnitudes eléctricas. Este grupo está formado por el compañero Wilkie Toribio Fígaro y quien le habla Fernando Toribio. Dentro de este tema trataremos conceptos de átomos y partículas, materiales, conductores, semiconductores y aislantes y la energía eléctrica. Iniciamos con la definición de fenómeno, que es una manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza y se percibe a través de los sentidos. Los fenómenos eléctricos estudiados por la rama de la física llamada electrostática. Estudia las cargas eléctricas en reposo, la fuerza que ejercen entre ellas y su comportamiento al interior de la materia. Dentro de los fenómenos eléctricos mencionamos la carga eléctrica, corriente eléctrica, potencial eléctrico, magnetismo y campo eléctrico. A continuación vamos a definir también lo que es una magnitud, que es una propiedad de los cuerpos que pueden ser medidas como el tamaño, el peso o la extensión. Dentro de las magnitudes eléctricas vamos a mencionar el voltaje o tensión, que es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. La intensidad de la corriente es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que se circula en un circuito en la unidad de tiempo. La resistencia es la oposición al paso de la corriente. Potencia eléctrica es la proporción de corriente eléctrica que se transfiere en un circuito eléctrico por una unidad de tiempo. Seguimos ahora con presentando este cuadro donde vemos ejemplo o mostramos la magnitud con su símbolo. Aquí vemos que el voltaje, su símbolo de la magnitud es la V, se mide en voltios, se utiliza el voltímetro para su medición. La intensidad de la corriente, su símbolo es la I, su unidad de medida es el amperio, se utiliza el amperímetro. La resistencia, la R, se mide en ohmios y se usa el ómetro para definirlo, para medirlo. La potencia con P, su unidad es el vatio, el símbolo de unidad es la W, se utiliza el vatímetro para su medición. Ahora vamos a hablar del concepto de átomo. Debemos decir que primero la palabra átomo procede del griego y hace referencia a la parte más pequeña de un elemento y que posee características del mismo y no se puede subdividir. Un átomo es la unidad básica de la materia con propiedades de un elemento químico. Aquí mostramos algunas definiciones encontradas en la web. Yo he tenido más afinidad con la que dice porción de materia menor de un elemento químico que interviene en las reacciones químicas y posee las propiedades características de dicho elemento. Las partes del átomo son tres. El átomo, pues tres partículas subatómicas, debo hacer esa referencia. El protón, con carga elemental positiva, se encuentra en el núcleo del átomo, es más pesado que el electrón. El neutrón tiene carga neutra porque está formado por tres elementos llamados quarks. Uno tiene dos quarks abajo que tienen valor cada uno de menos un tercio y un quark arriba que tiene valor de más 2 tercios, y dicha suma es igual a 0 coulomb, por tanto su carga es neutra y es también más pesado que el electrón. Los electrones son partículas subatómicas también, con carga elemental negativa y se encuentran orbitando alrededor del núcleo. El átomo está dividido en dos regiones. El núcleo es el centro del átomo y en él se encuentran los protones y neutrones. Debemos también aportar que el núcleo se considera con carga positiva, ya que dentro de él está el neutrón y el protón. El neutrón tiene carga neutra, por lo tanto tiene carga positiva. En la corteza o nube electrónica es donde se encuentran los electrones.
Recientemente se ha encontrado que no solamente orbitan alrededor del núcleo, sino también cerca de él. Ahora hablaremos de los cuerpos conductores, semiconductores y aislantes. Antes de esto debemos definir dos conceptos. La resistividad de un material es la medida de la fuerza con que un material se opone al flujo de la corriente, o sea, los saltos de electrones. Y la conductividad eléctrica es la medida de la capacidad de un material o sustancia para dejar pasar la corriente eléctrica a través de él. Y ya de acuerdo a su conductividad se divide en tres: conductores, semiconductores y aislantes. Ahora hablaremos de los materiales conductores más profundos. Son materiales o sustancias que permiten que la electricidad fluya a través de ellos. Conducen la electricidad porque permiten que los electrones fluyan libremente dentro de ellos, de un átomo a otro. Algunas características son altamente maleables, alta resistencia al desgaste, no ofrece resistencia al paso de las corrientes eléctricas a través de ellos, permiten el libre flujo de electrones entre partículas. Algunos ejemplos de estos materiales son la plata, el cobre endurecido, acero, aluminio, bronce, hidrógeno, mercurio y soluciones salinas, entre otros. Debemos hacer énfasis en el hidrógeno porque es poco utilizado por su fácil volatilidad. Algunas aplicaciones: tenemos que el mercurio se utiliza en el campo de la medicina, la utilización en la aplicación de los termómetros para medir la temperatura corporal; el aluminio en la fabricación de envases de almacenamiento de alimentos; el hierro utilizado en la fabricación de motores de vehículos. Ahora vamos a hablar de lo que son los materiales semiconductores. Son materiales que tienen la capacidad de actuar como conductores o aislantes. Estos funcionan porque pueden conducir selectivamente de acuerdo a las condiciones externas a las que se someten la electricidad. Estas condiciones pueden ser la presión, temperatura, campo eléctrico, magnetismo, radiación y procesos de dopaje. Debemos definir rápidamente el proceso de dopaje, que es incluir en la configuración atómica algún tipo de impureza. Dentro de los materiales semiconductores los dividimos en dos: el intrínseco y el extrínseco. El intrínseco permite el salto de electrones al aumentar su temperatura y son considerados como semiconductores puros, ya que no son sometidos al proceso de dopaje. El extrínseco, como ya mencioné, permite el salto de electrones mediante el proceso de dopaje. Ya definí esto. Y este se subdivide en dos: en tipos P, aceptadores, y tipos N, donadores. Dentro de los materiales semiconductores encontramos el silicio, que es el más usado en la fabricación de componentes electrónicos; germanio, arseniuro de galio, azufre, oxígeno, cadmio, selenio, indio, entre otros. Algunas aplicaciones de estos materiales es la fabricación de los transistores, circuitos integrados, diodos eléctricos, sensores ópticos, láseres de estado sólido, moduladores de transmisión eléctrica. Los materiales aislantes son aquellos materiales que se resisten a la conducción de la electricidad, o sea, que los electrones no pueden circular libremente impidiendo el paso de los electrones. Ellos tienen como característica su alta resistividad en comparación con los semiconductores y conductores. Debemos aportar que no existe un material completamente aislante, ya que de acuerdo a factores externos, estos pueden permitir el flujo de electrones. Cuando tiene una alta tensión, puede en un momento dado permitir el flujo de la electricidad. Algunos ejemplos de estos materiales: tenemos el vidrio, que es un aislante por excelencia, muy usado; el papel de teflón, la madera, la cerámica, la goma y otros. Algunas aplicaciones que generalmente son dentro del campo de la electricidad para el recubrimiento del cableado, envolvimiento de hilos metálicos conductores para impedir que se toquen entre sí, en herramientas eléctricas, entre otros. A continuación vamos a hablar de la energía eléctrica.
Esta es la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos cuando se pone en contacto por medio de un conductor eléctrico. Una de las ventajas es que son accesibles y fáciles de producir, manejable y fácil de transportar, versátil y fácil de transformar. La energía eléctrica que consumimos son producidas en centrales eléctricas, las cuales se crean con capacidad de poder obtener energía eléctrica a partir de fuentes de energía primaria. Dentro de las fuentes de energía, ya que tratamos este punto, tenemos dos tipos de fuentes. La primaria, que está disponible en la naturaleza antes de ser convertida o transformada. Algunas fuentes de energía son los combustibles crudos, energía primaria, son los combustibles crudos, energía solar, eólica, geotérmica, entre otras. Las secundarias se derivan de transformar de las fuentes de energía primaria. Algunas fuentes de tipo son electricidad, gasolina, hidrógeno, gasoil, entre otras. Dentro de los tipos de fuentes de energía tenemos dos: la renovable y la no renovable. La renovable proviene de una fuente natural, como puede ser la fuerza del viento, el agua, el calor del sol. Estas se clasifican en energía eólica, energía solar, fotovoltaica y energía eléctrica, energía hidroeléctrica. Las no renovables son aquellas que emplean recursos naturales limitados para generar energía eléctrica. Y de acuerdo a su extracción tenemos los que proceden de combustibles fósiles y procedentes de combustibles nucleares. Los tipos de energía. Tenemos tres tipos de energía. La energía eléctrica dinámica, esta implica movimiento. En esto los electrones viajan a través de un circuito cerrado gracias al uso de materiales. Electricidad estática, esta se debe a la acumulación de un exceso de carga eléctrica en materiales no conductores. La carga electrostática surge, por ejemplo, tras la separación de dos superficies en contacto. La energía electromagnética, esta tiene características, se propaga en forma de ondas a través de un espacio llamado campo eléctrico. Hasta aquí nuestra presentación, dándole las gracias por su tiempo. Nos despedimos.